Aló, bueno, muchas gracias por estar presentes aquí en la conferencia. Vamos a hablar sobre los cursos de posgrado de la Universidad de Manitoba. Para los que no me conocen, yo soy Carmen Zelaya, directora del Overseas Frontiers. Tenemos aquí a Melissa Champol de la Universidad de Manitoba, la que va a hacer nuestra conferencia hoy sobre la universidad. Y yo estoy aquí para ayudarlos con las matrículas en los cursos de posgrado de la universidad. Yo soy Recruiter Agent, trabajo con la universidad, hago las matrículas y doy consultoría gratuita. La escuela me paga por ese trabajo, pero yo necesito hacer las matrículas, porque si no les matriculo no me pagan nada. Así que sería un trabajo perdido, ¿no? Pero ya ustedes me conocen, muchos de ustedes ya he hablado por email, les he dado opciones. Les voy a más o menos explicar qué es lo que la Overseas Frontiers hace, para que tengan una idea de cómo nosotros trabajamos, ¿no? Bueno, nosotros somos una agencia de estudios con sede en Canadá. Nuestros servicios son gratuitos, como les dije, y trabajamos con cursos de certificado de 1 año, de diplomados de 2 años, degree de 4 años, que son cursos universitarios, y posgrados, como los que la universidad ofrece. Tenemos también cursos de idioma. Y tenemos los summer camps, que no son con la Universidad de Manitoba, infelizmente, aquí en Manitoba, pero bueno, porque nosotros trabajamos con más de 30 instituciones académicas en todo Canadá. Trabajamos en todas las provincias, con universidades y colleges. Bueno, ahora vamos adelante. Yo normalmente, como les expliqué, para que ustedes sepan cómo los puedo ayudar, yo voy a necesitar, para hacer las matrículas a ustedes, necesito el histórico escolar de la secundaria, necesito también ya traducidos, el, el, el comprobante de inglés, que puede ser un IELTS académico, un TOEFL IBT o un Duolingo. Y también va a necesitar la página de la foto del pasaporte y un CV o un resumen. Además de eso, ustedes tendrían que pagar también la matrícula de la escuela, que en este caso son $300, pero los pagan directo a la escuela. Yo no recibo un centavo de ustedes para hacer la matrícula. Ustedes tienen que pagar las matrículas directamente a la escuela, ¿ok? Yo les paso los links de donde ustedes pueden pagar y cómo, y así ustedes hacen la matrícula. Entonces aquí tengo mis datos de contacto para que podamos hablar. Algunos de ustedes ya me conocen, ya me tienen en su WhatsApp, ya me tienen en sus emails. Pero para los que no me conocen, pues está ahí mi información y me pueden contactar. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la conferencia para Melissa. Melissa, you can share your screen. I have to close here, right? There we go. I'm just muted here. I'll share my screen in just a moment. Carmen, I'll just need you to stop sharing the screen, and then it'll allow me to. Okay. Sorry. There we go. No, that's. Thank you. Okay. Perfect. Yeah, I can see your screen. Okay. So, good evening, everybody. My name is Melissa Campbell from the University of Manitoba Extended Education. Thank you for joining our seminar tonight. I'm looking forward to explaining
some of the programs that we have at Extended Education and some information about Winnipeg, Manitoba. And Carmen will be translating for me. So if you aren't completely fluent in English, she will help you understand. Perfect. Melissa, just for you to know, we have people from Honduras, Colombia, Bolivia, Ecuador, Peru, and Brazil. Okay. One student from Brazil here. Okay, well, welcome. And like I said, thank you for joining our seminar. I'm happy you were able to make it. So why study in Canada? Students choose Canada because of its stability, progressiveness, and inclusiveness. So Canada offers a high quality of education at an affordable tuition and cost of living expense. We have many Latin Americans studying and working in Winnipeg. So there is a large Spanish-speaking community that practice some of the same cultures and customs as you do. So it's a very multicultural city. Sí, solo para mencionar rápidamente la traducción de esto. Aquí Winnipeg es una ciudad multicultural y recibe muy bien a los estudiantes internacionales. Ustedes saben que aquí somos muy calurosos, bueno, los canadienses en general, y aquí hay gente de todas partes del mundo. Se van a sentir bastante bien aquí porque todos somos muy, bueno, es una comunidad que se ayuda bastante, ¿no? Gracias. Next. So where is Winnipeg, Canada? Winnipeg, Canada is located directly in the center of the country. So we're at the southern part of the province of Manitoba. So that's after the university, or that's what the University of Manitoba is named after. And we're 1 hour north of the US border. Sí, estamos en la frontera con Estados Unidos a 1 hora de North Dakota. Bueno, también no estamos muy lejos de Minnesota. De carro es 1 hora. Está en el medio del país, de Canadá, pero con frontera Estados Unidos. Next. So some information about Winnipeg. It's the geographical center of Canada, a very culturally diverse city. So more than 100 nationalities represented. Population is 793,000. Our average summer temperature is 26 degrees Celsius. So it's summer here right now and very warm temperatures. In the winter, it's a little bit colder. So average temperature of -15 in the winter. So we get snow, it gets quite cold. 318 days of sunshine per year. So even during the winter when it's very cold, it's still quite sunny outside. Winnipeg is a very affordable city to live in. So it's known across Canada as being one of the most affordable medium to large cities to live in. We have, under normal circumstances, we have a 5% unemployment rate. Obviously, with COVID, it's a little bit higher than that. But we've consistently had lower unemployment rates than other parts of the country. So there's plenty of opportunities to find good work in Winnipeg. Minimum wage in Winnipeg is $11.65 per hour Canadian. Okay. La población de Winnipeg es en torno de 793,400 habitantes. Tenemos temperaturas de verano muy agradables, como a 26 grados centígrados. En invierno normalmente es -15. En algunos días puede llegar a ser un poco más frío, ¿no? Ya hemos tenido -30 también en algunos días, pero no es que sea todos los días. -15 es lo normal en la temperatura del invierno aquí en Winnipeg. Lo bonito es que en invierno siempre hay sol. Winnipeg se caracteriza por ser sunny, ser muy, donde se ve el sol todos los días. Y no es nublado como en otras ciudades, ¿no? Tenemos también el costo de vida muy bajo.
comparado con otras ciudades, y el nivel de unemployment, o sea, de bajo, es muy bajo, o sea, que hay poca gente que se queda sin empleo aquí en Canadá, o especialmente en Winnipeg, ¿no? Yo he tenido ya estudiantes que he traído para Winnipeg y no tengo ninguno que no haya conseguido empleo. Tenemos también el valor de 11.65 dólares la hora, que es lo que se paga aquí en Manitoba para cualquier empleo. Ese es el valor mínimo, el salario mínimo, digamos, por hora. Yeah. Thank you. Next. Okay, some key industries in Winnipeg. So businesses that Winnipeg is known for: aerospace, transportation, energy and environment, agribusiness, life sciences, education, information technology, communications, manufacturing, and a little bit of tourism. So lots of different industries in Winnipeg. I always tell people the one industry that is maybe smaller in Winnipeg is if you are interested in film or tourism. It's not the biggest place in Canada you can go to for that. But other than that, Winnipeg has a lot of variety in industries and job opportunities. Sí, es verdad. Aquí hay empleo para todo el mundo en todas estas carreras, en todas estas áreas. No tenemos muchas ofertas, por ejemplo, en cinema o en turismo, es muy poco aquí, pero el resto de las profesiones o tipos de empleo sí los hay. Así que no van a encontrar problema con esto, ¿no? No sé cuál será la área de empleo de ustedes, pero van a tener probablemente bastante oportunidades de empleo aquí. Next. Okay. The University of Manitoba, pictured here, is Western Canada's first university. So it was founded in 1877. The picture you see is from our administration building. So it is a very large campus in a section, the south section of our city. Over 30,000 students studying on that campus. And 17% of those students are international, spread out over 24 faculties. So it is a very large, traditional, reputable university. Sí, la Universidad de Manitoba fue fundada en 1877. Fue la primera universidad a ser fundada en el oeste de Canadá. Ese edificio que ustedes ven ahí fue fundado en esta época y hay más de 30,000 estudiantes. De todos los 30,000, 17% son international students y tenemos 2 campos en la universidad. Uno que queda en Fort Richmond y el otro que es en el downtown, de medicina, dentistas, esa área para allá, pero está en el downtown, pero el resto de las carreras están en este edificio de Fort Richmond, en la zona sur entonces, bueno, ya ustedes saben las carreras que tienen, que ofrecen son 24 facultades. Next. Okay, so the programs we offer through extended education are called applied professional programming or intensive programming. So these are ideally suited for internationally educated professionals who are looking to make business their career choice in Canada. Los programas profesionales de Applied Professional Programming son los que tienen más posibilidades de empleo, ¿no? O sea, las carreras de Information Technology, por ejemplo. Next. There are 3 components to the program. So the first component is an academic component. So this is where you get to choose which subject you want to take. So
The first is a certificate in either business analysis, business management, or human resource management. So these are all applied programs. So that's why you see applied business analysis, applied business management, applied human resource management. These are the academic courses to help build your competency, and all of the programs give an option for professional designation. Ya, los cursos que la universidad, cursos de posgrado que la universidad ofrece son Business Analyst, Business Management, and Human Resources Management. Y son programas que están en la demanda, en ocupaciones en demanda de la provincia. Y tienen designación profesional. O sea, van a recibir un certificado oficial, ¿no? Por estas carreras que son posgrado. O sea, ustedes tienen que tener una carrera universitaria hecha para poder hacer estos cursos. Next. Thank you. And here you can see a course listing for the Applied Business Analysis program. This is the most technical program we offer. We often see students with a background in computer programming, a background in engineering, mathematics, finance that are interested in our business analysis program. Ok, este curso Applied Business Analysis se necesita cumplir con ciertos requisitos para poder hacerlo, y uno de ellos es tener algún conocimiento en business, además de tal vez algo de análisis y de matemáticas y estadística y cosas de ese tipo, ¿no? Pero es un excelente curso. Inclusive mucha gente que ha hecho Information Technology o cursos del área de computación están haciendo este curso porque tiene mucha relación por Big Data y todo. Next. The other offering we have is the Applied Business Management Program. So this is our broadest program, most general program, most popular program. This we see a variety of different backgrounds, and students will be studying Canadian business law, project management, financial management. This is often for students who maybe are interested in entrepreneurship or aren't sure what type of position that they would like after graduation. So it offers more of a range of job opportunities upon graduation. Sí, este curso de Business Management, Applied Business Management, es muy popular. Quien tenga background o alguna experiencia en business, van a poder ganar mucho conocimiento aquí sobre business en Canadá, y muchas organizaciones necesitan este tipo de profesionales. Van a aprender estrategias de project management, financial management, cosas que son accounting también, cosas que son para poder administrar o hacer gestión de negocios. Next. And lastly is one of our more specialized program, which is the Applied Human Resource Management Program. Lots of human resource management jobs available in Canada. It's a very popular career field. We see students with backgrounds in law, arts, education that go into this program. This is for people who like working with people, often dealing with personnel problems for different businesses, and as I mentioned, it's just it's a very popular field in Canada. I should mention that you don't need to have a background in any specific field to go into any number of these. If you had a background in mathematics, you can still take human resource management. If you have a fine arts degree, you can still take business management. This is just what's popular. Sí.
Apply Human Resources Management es un curso para cualquier tipo de profesionales. Si tienes experiencia en tu carrera, ¿no? Y haces este tipo de curso, puedes tal vez encontrar empleo en el departamento de Human Resources de la empresa relacionada al tipo de experiencia profesional que hayas tenido. No hay necesidad de que sea un profesional de business para hacer este curso. Por ejemplo, yo me recuerdo de haber matriculado psicólogo en este tipo de curso. También se puede lawyer, psicólogo, lawyer o cualquier carrera puede tomar este curso. Ingenieros también, o gente del área de health, porque se habla sobre este asunto, además de educación. Educación también es un tema muy importante en este curso, porque todas las empresas grandes en su departamento de Human Resources son los que programan los cursos para las empresas. Entonces, quien tenga un background en educación tiene un punto a favor. O sea, con este curso de Human Resources pueden complementar su background para poder aplicar para trabajar en esas empresas, además de tener el degree o un certificado, un curso universitario en educación, pueden trabajar en Human Resources, no hay ningún problema. Next. Okay, the second component of the program is the career preparation workshop series. So no matter which subject you choose, you'll be taking workshops to learn about Canadian workplace best practices, intercultural communication, personal branding. So you'll be learning how to interact with local companies and how to look for a job. Ya, esto es una parte importante del curso. Se hacen workshops para hacer simulaciones de cómo trabajar en ambientes profesionales dentro de Canadá. Mejora tu nivel de comunicación interpersonal y bueno, te dan una serie de directrices para poder comportarte en un ambiente global de empresarial. Next. Okay, we also, this is the some of the topics in the career preparation workshop series. Sí. Estos son los cursos que ellos usan para el workshop. Son pronunciación, hablan también de lugar de trabajo en Canadá, o sea, el workplace, el espacio de trabajo, el mejorar tu nivel de writing, o sea, de escrita para business, el networking one-on-one, y intercultural communication sería, bueno, cómo actuar con las necesidades que uno tiene aquí, porque aquí hay comunidades de todas partes del mundo, y cómo hacer comunicación para que sean efectivas tus presentaciones, ¿no? Skill presentation. Next. Okay, the third component of the program is the work placement. So sometimes you hear co-op or internship or work placement. They all sort of mean the same thing. It's 175 hours of unpaid internship. Your placement is determined by your professional goals, and you learn to adapt to new workplace expectations, routines, cultural differences. I should mention right now, the workplace component is taking place as like sort of a course / mentorship online due to COVID-19. So that is sort of what's happening for this fall. I would hope by the time you're studying and in Canada and into your third term that we would be able to resume in-person work placements. But for now, they're all being done online. Ya,
El tercer programa, o sea, la parte componente, ¿no? Del curso completo sería el work placement, que es experiencia laboral. Estos son 175 horas obligatorias sin pago, que se hace siempre al final del curso. Y, y normalmente ahora lo están haciendo online para la gente que infelizmente está con COVID. Estamos en este momento pues con el COVID-19, que lo están invirtiendo online, el placement internship. Pero lo vamos probablemente para cuando ustedes vengan ya, probablemente lo van a poder hacer en persona. Ok, next. Language support. So we also offer something called language support. It's more business language support. So we invite you to attend workshops and interact with our team of professionals on helping develop your business language vocabulary. So it's help with your resume, help with getting coached on interview skills, and learning Canadian Indigenous narrative and getting a perspective on life in Canada. Uh-huh. Sí, este language support es para mejorar tu nivel de idioma inglés aquí en ambientes profesionales y bueno, vas a tener mejor vocabulario, te van a afinar, vas a poder mejorar tu resumen de esa manera y saber cómo comportarte en las entrevistas y conocer un poco más sobre la vida canadiense. Ok, next. So working in Canada, students with a valid study permit are able to work 20 hours a week while class is in session and 40 hours a week on break. So our program meets the requirements for the post-graduation work permit. Winnipeg also has the provincial nominee program, which Carmen can speak to a little bit more. Perfect. Sí, cuando uno se inscribe como estudiante internacional para estudiar en Canadá, todos ganan 20 horas por semana de derecho a trabajo en cuanto estudias. Pero bueno, también hay que mencionar aquí que tu esposa o marido gana el work permit, que para que trabaje full time. Y tus hijos pueden entrar en una escuela pública gratuita hasta los 18 años. Además de que tú puedes trabajar part-time en esas 20 horas por semana, puedes también trabajar 40 horas en las vacaciones. Por eso se necesita que se consiga el permiso de trabajo y eso lo vas a conseguir matriculándote en este curso, en cualquiera uno de estos 3 cursos que la universidad ofrece de posgrado, porque es mandatorio, es necesario que el estudiante pueda trabajar. Además de esto, vas a recibir al final de tu curso un Post-Graduation Work Permit, que sería un permiso de trabajo para trabajar a tiempo completo después de graduarte. En ese tiempo sería un año, ¿no? De Post-Graduation Work Permit, que es lo que dura el curso. Y en ese tiempo puedes trabajar a tiempo completo donde tú quieras. Y quién sabe si calificas, puedes aplicar para el PR después de tu experiencia laboral. Next. Admission requirements. For education, we require an undergraduate degree in any subject area or a 2-year diploma. So completion of a program that is at least 2 years. Language proficiency, a minimum of 6.5 academic IELTS. We are also accepting the Duolingo test temporarily, so 115 on the Duolingo test. We have a number of other equivalencies that are listed online. Work experience, a minimum of 6 months to 1 year of professional work experience. Most of our students are more mature and they have quite a bit more work experience. If you do not meet the language proficiency, we do have a pathway program that I'll talk about in an upcoming slide. Perfecto. Para poder hacerte la matrícula, yo voy a necesitar que me mandes estos documentos por email, ¿ya? Sería el histórico escolar de la universidad, que puede ser un curso
de universitario o un diploma de mínimo 2 años, considerado nivel superior, ¿ya? El idioma, ¿cómo lo puedes comprobar? Es con un IELTS o un TOEFL. El IELTS tiene que ser mínimo de 6.5, el TOEFL mínimo de 84 y el Duolingo, que lo están aceptando ahora, es mínimo 115 para entrar directo. Pero si no consigues este nivel de estos valores, si tienes un valor menor, por ejemplo 6.0 o 100 en Duolingo, puedes hacer el pathway dentro de la universidad. Esto quiere decir hacer un curso de inglés antes de entrar al curso académico. Y esto yo también hago estas matrículas pathways, por la cual ella va a hablar dentro de poco en el próximo slide. La experiencia profesional es necesaria para poder, como requisito, si has trabajado por lo menos 6 meses o un año como profesional, es uno de los requisitos, entonces lo voy a necesitar también que lo coloques en tu resumen o CV. Next. So our English Pathway program is offered through the University of Manitoba's English Language Center. So students who have written a standardized test and achieved a 5.5 or 6 IELTS or equivalent are eligible. So we do have the Duolingo equivalencies on the webpage. Students then study for 15 weeks prior to starting their start date at extended education, and they receive a conditional letter of admission. And the tuition fee that you see there, the $4,400 Canadian, that is just for the English Pathway program. Sí. El English Pathway Program es el curso de inglés que se puede dar antes de iniciar tu curso académico. Y se necesita tener un nivel mínimo de 5.5 o 6 en IELTS para poder matricularte. Además de eso, sería de repente, bueno, solo para tener una idea, para que ustedes tengan una idea, en el Duolingo corresponde a 90 puntos. Y en el TOEFL probablemente debe ser en torno de 75, 80, no, 70 puntos. En eso les puedo confirmar después, pero probablemente lo que ustedes van a acabar haciendo es Duolingo, porque el IELTS y el TOEFL hoy en día no está disponible online, entonces no hay otra opción, hay que hacer el test del Duolingo, ¿ok? Yo les puedo pasar después el link del Duolingo para que ustedes hagan la prueba online, que cuesta $49. Tenemos también el precio aquí de 4,400 canadienses, que corresponde al valor de un term del curso de inglés nada más. Next. So when to apply? We have 3 start dates per year. So the program is offered in January, May, and September. We are currently recruiting for January 2021. So we recommend applying at least 6 months before the start date of your program, especially with some delays in getting your study permits. So the study permit offices are delayed right now. So we recommend submitting your application as soon as possible. We will issue you with a letter of admission that you can use to apply for your study permit. Exacto. Ahora estamos aceptando matrículas para enero y mayo también, pero para que ustedes puedan conseguir hacer esto rápido, si quieren venir en enero, recomendamos que hagamos la matrícula lo más rápido posible, porque normalmente las vacantes se acaban rápido y además de eso están demorando mucho ahora se va a demorar más el proceso de visa, de visa de estudiante. Entonces, siempre se recomienda que el estudiante aplique 6 meses antes de iniciar el curso.
De esta manera se asegura de que ustedes tengan tiempo de poder hacer su visa. Okay, next. Application and tuition fee. So at the time of application, we charge $300 application fee. Upon successful review of the application, students will receive a letter of offer, at which time they will be required to submit a $2,000 tuition deposit to save their seat in the class. Then they will receive a letter of acceptance. The remainder of the tuition is due 1 month before the start date of the program. Exacto. La matrícula sucede de esta manera, ¿no? O sea, para que tengan una información sobre precios aquí. ¿Qué es lo que ustedes van a gastar en invertir en esta opción de venir como estudiante, ¿no? La matrícula cuesta $300. Además de eso, el tuition es $13,740, que es el curso todo de un año. Pero para que una vez que se les aprueba, ustedes hacen la matrícula y a las 3 semanas más tardar yo ya voy a tener un email con aprobación de la aplicación, la matrícula que ustedes hicieron. En ese momento la universidad va a pedir que ustedes paguen $2,000 canadienses para poder darles la carta de aceptación. La carta de aceptación sale más tardar en 1 semana y con eso ya ustedes pueden hacer su visa. El permiso, buscar la visa y, en la embajada, ¿no? Para eso, después, una vez que ya consiguen la visa, ustedes pueden pagar ya el restante del tuition del curso, que va a ser antes, lo tienen que pagar un mes antes de que el curso inicie. Entonces, para los que quieren venir en enero, en diciembre ya tendrían que pagar todo el tuition, tener pago ya todo el tuition. O sea que es más o menos un mes de proceso de matrícula, de allí ya dan entrada a su visa. Y otro detalle es que, claro, después tienen que pagar el tuition, pero un detalle importante es que si la visa es negada por algún motivo, la universidad devuelve el tuition, no el valor de la matrícula de los 300, pero sí devuelve el valor del tuition si hay negación en la visa, si la visa es negada por algún motivo. Okay, next. Okay, that is all for my presentation. We do have some time for a few questions. If anybody has any questions on the extended education programs at the University of Manitoba, I'll do my best to answer, keeping in mind that I can't advise on immigration matters, but I can answer general questions about immigration matters and about the program. Sí. Podemos hacer las preguntas ahora. Les recomiendo que hagan sus preguntas en el chat. Okay, Melissa, there is one question here. Andres Rivera asked, do you offer a scholarship? Right now, we don't offer any scholarships in extended education, unfortunately. Okay. Percy Campuzano pregunta, asking, in a pathway, how much is the tuition? The pathway tuition is, well, the tuition for the English program is 4,400 Canadian dollars. And then the tuition for extended education is $13,740. So if you were to do both programs together, it would be $18,140 plus application fee. Yeah, the English program is related to 1 term, right? 4 months. That's right. So the pathway program is based on conditional acceptance. So conditional acceptance is only granted if students have just the 1 term. Okay, there is another question here. Do you have campus? The weekend stay, what are the costs?
Well, right now the residents are closed on campus, but the university does have dormitories on campus. Usually our students at extended education don't want to stay in the dorms because it's for younger students, so like 18, 19, like first year students. So our students mostly, they'll stay with a homestay family, or they'll stay in, you know, an Airbnb for 1 month and then find an apartment. So most of our students are older, more independent, and they don't want to stay in a residence on campus. Yeah. Well, what happened is in here that I will tell them in Spanish. Los que quieran estudiar aquí en Canadá, especialmente en Winnipeg, para este tipo de cursos de posgraduación, normalmente no buscan hospedarse en las residencias universitarias porque hay gente muy joven allí, ¿no? Entonces, y muchos de ellos, de ustedes, pueden venir ya con su familia. Entonces, lo que se les recomienda es que alquilen un Airbnb por un mes y en ese tiempo ustedes pueden conseguir algo para alquilar. Yo vivo aquí en Winnipeg y los puedo ayudar con esa parte, dándoles algunos consejos, dándoles links donde pueden buscar. Aquí todos los estudiantes que he traído, todas las familias que han querido conseguir un alquiler, lo han conseguido súper rápido, en 2 semanas, así que no va a haber ningún problema, les puedo indicar cómo hacerlo. Creo que es eso. Ya, next. Próxima pregunta, Jean-Pierre. Will you accept the Duolingo for May 2021? And can I study the pathway online from Peru? Sorry, you were just cutting out a little bit, Carmen. I think you asked if we're going to be accepting Duolingo for May 2021. Is that right? Yes. Yes. The information hasn't been released yet. So the university only a couple weeks ago announced that they will be accepting Duolingo for January 2021. We won't know until a little bit later. So I think if you know, things return to normal, we would like to accept the IELTS. That's our preference. And if we need to, we'll accept the Duolingo, but that decision won't be made until later. Yeah. The May 2021 applications aren't open yet. I should say that too. So we will be opening May 2021 at the end of the summer, and then we would have more information at that time. Okay. Sí, Jean-Pierre, sí, va a haber posibilidades de que te acepten el Duolingo para las aplicaciones de enero del 2021. No están seguros si es que lo van a seguir aceptando hasta mayo. Puede ser que sí, el Duolingo, pero lo más seguro es tentar un IELTS un poco, que son las pruebas oficiales de nivel de inglés. Pero ahora, si quieres aprovechar y hacer tu matrícula ya, la puedes hacer con Duolingo, e inclusive la matrícula de mayo la puedes hacer dentro de unos 2 meses, cuando en agosto ya se abra, o en septiembre se abra las matrículas para mayo. Okay. Next question is, there is a marketing courses in post-graduation? Melissa, the next question is marketing in post-graduation. Yeah, there's not a lot of marketing specific courses in either like in any 3 of those programs. Like if you were looking for a marketing program specifically, you might not be best suited for those programs. Like business management would be the closest, and you know, in that program, that they would have some courses that you know, covered some, you know, basics of marketing, but none of them are marketing programs. Mm-hmm. Okay, there is a part of the question that I lost in here. Jean-Pierre said, can I study the pathway online from Peru? Well, the part,
Can you say it until when the online pathway we will have it in there in the university? Okay, the English pathway is currently being offered online. So yes, you can begin studying the English pathway online. I can't say how long we will be offering our courses remotely. We are monitoring the situation, and I think the university is expected to make a decision in the fall regarding the winter 2021 term. Exactly. Ok, no se sabe si va a continuar siendo online para mayo o para enero, pero sí, ahorita se está ofreciendo online el curso. Fernando Oda asking, in case of to do pathway, what is the payment schedule? If he wants to start the pathway in January, he said. Okay, so you would pay the application fee for both programs upfront. So it would be $475, and that would cover your application fee for both programs. Then you would pay your deposit for both programs. So our deposit is $2,000. The English deposit is $500. So you'd be paying $2,500. Then you would receive a letter of admission from the English language program, and you would receive a conditional letter of admission from extended education. And you could use that to apply for your study permit. The English language program would require the remainder of their tuition be paid in January when you're studying. Extended education, if you were planning on beginning in May, we would require the remainder of your tuition, which is $11,740, be paid in April, so 1 month before the start date of your extended education program. Both programs require that all fees be paid before the start date of the said program. Perfect. I guess that Fernando has good English. I guess that you got it, right? His level of English, he has IELTS 6.0. Okay. I guess that he might need it just 4 months, right? Right, yeah, just to perfect it. Ok, Fernando, creo que tú has entendido, te lo explico por email nuevamente, porque tú necesitarías con 6.0 de IELTS, necesitarías hacer 4 meses de inglés, pero la idea es que pagues la matrícula son 400 y algo dólares cuando es un pathway, y después de eso pagas los 2,000 para conseguir la carta de aceptación. Con la carta ya aplicas para tu visa y antes de comenzar el curso tienes que haber pagado los 4,400 del curso de inglés. Y cuando llegue ya la época de comenzar tu curso académico en mayo, tendrías que tener antes de eso pago el tuition, el curso completo del año. Okay. Okay, next. Percy Campuzano asking, for applied business analyst is required to have a statistics background? Is it required that you have a specific background? Statistics. Oh, statistics. No. So any background is sufficient. So you just have to have completed a university, a degree. Okay, this is for the business analyst. That's right. Analysis, yeah. Okay, no, those don't need it to have the statistical background. It will be nice to have it experience a little bit in business as well, right? But, okay, en este caso, Percy, no sé si entendiste, pero dice que no hay necesidad de saber estadística para poder matricularte en el curso de Business Analysis. Claro que es un curso más orientado para quien le gusta los números, la estadística y el área de números, pero bueno, me imagino que en el curso tú lo vas a llevar, así que no hay ningún problema. Melissa, Fernando asking, what is the schedule, what
time is the hours of the pathway, the English program. Do you know the calendar, the schedule? I'm not sure when they're doing the remote teaching right now, so I don't know what the remote delivery looks like. I know that they're working with students in many different time zones, so but I'm still not sure on exactly the hours with that they're delivering it. How is the regular hours when it's not normal time? Okay, yeah, normally you'd be studying during daytime hours. So you'd be studying Monday to Friday between sort of 8:30 and 3:30. Okay, se estudia normalmente 5 de 19 de 8:30 a 3:30. Esos son los horarios de los cursos, no solamente del curso de inglés, más también del curso académico. Okay, next question. Guevara Jeric. The 3 components of the program is are taking 1 year, or just one component is 1 year? The whole program is 1 year, and during that 1 year, you get all 3 components. So only 1 year program. Okay, next question. Ruben Uriche. What is the minimum requirements in English, and how much by category? The minimum requirement in English. The minimum requirement is 6.5 academic IELTS or 115 Duolingo. The university has no requirements for individual bands as of right now. So I think eventually they'll have band scores, but you'll be given plenty of notice for that. Right now, there's no individual band requirements. Okay. Ruben said that he is architecture. Which program do you recommend, Melissa, for him? Which one of the 3? Well, it depends if he likes architecture or not. He would be eligible for any 3 of our programs. Business management would if he enjoyed architecture and say he wants to work for a firm still, then business management sort of just gives him managerial skills to say work in an office in an architecture firm. But he would be eligible for any 3 of the programs. Okay. Holbert Marquez, he asked if he wants to know if there is a schedule in the morning, at night, or the afternoon classes in those programs. There can he choose in the morning, classes in the morning, classes in the afternoon, or at night? So regularly classes are offered during the day. So in Canada, classes are offered between 8:30 and 4:30. Sometimes we do have some evening offerings, and you're able to sort of select if you prefer daytime or evening, but generally it's all offered during the day. Exactly. Okay, Albert. Por la experiencia que tengo, hay muchos estudiantes míos que han venido, la mayoría se han conseguido matricular, pero para las mañanas, durante el día, de 8:30 a 3:30 o a 4. Y los que han conseguido algunos matricularse por las noches, comienza de 4:30 o 4 de la tarde, por ahí hasta las 10 de la noche. Pero no es muy común esos que se consiguen esos horarios por la noche. Lo más común es hacer el curso por la mañana, durante el día. Ahora con COVID-19 probablemente solo hay un horario, pero son esos dos turnos que ellos tienen. Thank you. Percy Campuzano asking, he said that he's happy the level of English requirement.
He probably have it, but he would like to improve his English and he would like to do the pathway anyways. Okay. Can he do that? Yes, yeah. If you have not written a standardized test, they won't give you automatic entry into level 5. So that's the only thing. They will make you write a test on arrival, but then we can't give you the conditional letter of admission. But if you've already written a standardized test, then then you can get the conditional letter of admission. But certainly you wouldn't be the first student who just wants to get really comfortable in the country, get really comfortable with the Canadian accent and under the listening and speaking. So you wouldn't be the first student who wanted to take the program just to perfect their English. Exacto. Bueno, Percy, si tú quieres hacer tu inglés sin ser pathway, lo puedes hacer. No se necesita tener ningún nivel de inglés para eso. Te puedo matricular directo en el curso de inglés, pero no sería un pathway, no sería una matrícula amarrada del inglés más el curso académico. Puedes hacer solamente el inglés y si Dios quiere, pues las fronteras se van a abrir y podría venir a hacerlo a esta persona. Pero si quieres hacer el curso de inglés amarrado al curso académico, un pathway, sí necesitas tener un mínimo de inglés, que ahí tiene que ser 5.5 overall en IELTS, ¿ok? O un equivalente, que puede ser un Duolingo de 90, o bueno, eso es lo único que hoy en día hay, ¿no? Pero si no tienes ningún comprobante de inglés y no quieres hacer ningún test, te puedo poner en el nivel básico de inglés sin necesidad de pago. Okay, Melissa, there is another question for Fernando. Okay. Dear Carmen and Melissa, how flexible is to get a part-time or full-time job in January 2021 in Winnipeg? Is the job demand getting better? If I input my application today, how long it takes to get a confirmation? If you put your application today in for January 2021, we do process it within 15 business days. So you should hear back fairly soon. As far as job prospects in January 2021, it's impossible to predict. Right now in Manitoba, we're doing pretty good with our COVID-19 cases. Most operations have resumed, so most businesses are operating, which means jobs are available, but I can't predict into the future how that's going to go. Sí, yo recomiendo que puedan ver, si quieren analizar cómo está el mercado de trabajo aquí, hagan, por ejemplo, un research, una pesquisa en el Indeed, en los Indeed.com o Indeed.ca o Monster.ca. Esos son los websites de job hunting que tenemos en Canadá y por ahí ustedes van a dar una idea. Me parece a mí que los empleos están volviendo, todo el mundo está volviendo están volviendo a postar anuncios de empleo, así que verifica esa información en esos links que te he comentado, los voy a colocar aquí. Okay, Melissa, Ruben asking, what is the age that there is a limited age to be enrolled in the program? No, so there's no age limit for the program. We have students for like a variety of different ages. I would probably say our average age is 30 years old. Most of our students are around that age, but we do have students as young as 25. We've had students as old as mid 50s. We've had students, many students in their 40s, so there is no age limit. Bueno, para responderte en esa pregunta, no hay ningún problema con la edad. La universidad tiene estudios para este curso de posgraduación
a partir de los 30 hasta los 50 y no ha habido ningún problema, o sea, hay estudiantes con esas edades. Y yo personalmente he tenido que matricular estudiantes con 50 años o 52 años y no ha habido ningún problema. ¿Ok? Okay, I think that we have it all. Oh, there is another question here. Okay. Andrea Moscoso. There are programs in French? Not at the University of Manitoba. There is a university in Winnipeg, University St. Boniface, that offers programs in French. Sí, Andrea, disculpa, la Universidad de Manitoba no ofrece cursos en francés. La universidad que ofrece los cursos en francés aquí en Winnipeg es la St. Boniface University, que yo represento también. Yo te puedo matricular en la St. Boniface University si tienes un buen dominio de francés. Para matricularte voy a necesitar un B2 en francés. ¿Ok? Bueno, creo que no hay más preguntas. I don't think that we have more questions in here. Melissa, okay. I guess I will reply everybody. And then appreciate your time, guys, and all the time that Melissa put it in this conference, and the value, el valor de la presentación ha sido muy grande porque Melissa cubre todos los puntos, ha cubierto todos los puntos de los cursos de posgrado que la Universidad de Manitoba ofrece. Y bueno, hemos podido responder sus preguntas. Thank you to Melissa. Y gracias a todos ustedes por su tiempo. Les voy a pedir que se comuniquen conmigo. Les voy a poner aquí mis datos. Mi nombre es Carmen Zelaya y voy a compartir mi tela ahora para que me puedan Melissa, can you stop sharing your screen? I will share my screen now. Yes. Thank you. Okay. Okay. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you so much, Melissa. Okay. I will put it here. Can you see it? Everybody can see my screen? Not yet? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Para los que no tienen mis datos, ahí va. Pueden mandar mi email o comunicarse por WhatsApp conmigo, que nos mantendremos en contacto de alguna forma, ¿no? Muchísimas gracias. Thank you so much. And then have a good night. Thank you very much. Muchas gracias. Bye. Gracias.